Hola, soy Evelyn Ugalde, soy de la editorial Club de Libros, una empresa que pretende fomentar la lectura y hacer que muchos jóvenes y muchos niños quieran llegar a escribir. ¿Por qué? Porque tenemos entre nuestro catálogo a dos niñas, una que creó una historia a los 5 años, 5 años. Ella se llama Samantha y otra que creó una historia, pero a los 10 años. Ella la escribió también y ella se llama Hannah. Estas dos niñas son las más jovencitas que tenemos en nuestro catálogo. Y bueno, también tenemos muchísimos otros jóvenes que se han animado y han escrito libros que pretenden fomentar la lectura y que quieren llevar a los lectores a viajar por inimaginables lugares en donde puedan vivir aventuras o puedan vivir también historias de suspenso, de miedo, de romance, de aventura, de fantasía, etcétera. La idea es que este rato que vamos a estar por aquí conversando, ustedes conozcan a estos escritores que les van a dar algunos consejos para que como jóvenes escritores ustedes puedan decidir también dedicarse a la belleza de la escritura creativa. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, vamos a escuchar a Pablo Delgado. Buenas, mi nombre es Pablo Delgado y mi consejo para ustedes es que busquen ser creativas, que busquen ser diferentes, que no cuenten las mismas historias de siempre, que se alejen de lo ya conocido, arriesguense y hagan historias nuevas, diferentes, contadas por otros personajes que no sean los mismos de siempre. Espero que cuenten muchas historias. Hola, mi nombre es Nancy Solís Castro, soy escritora de literatura fantástica y siempre quise escribir. Desde que era niña, recuerdo que hice algunos relatos de un perrito que tenía llamado Travieso cuando estaba en la escuela y mi primera novela, que es acerca de sirenas en los mares de Costa Rica y se llama Lo que ocultan las olas, la empecé a escribir cuando estaba en el colegio, a mis 16 años. Por eso insto a quienes deseen escribir a que no dejen ese sueño jamás y que tengan siempre a mano una libretita y un lapicero y cuando se les ocurra alguna idea fantástica, pues la escriban para que no se les olvide y tal vez tarde o temprano se convierta en un cuento, en una novela, en un libro. Para los escritores es sumamente satisfactorio crear mundos fantásticos y maravillosos que luego puedan ser disfrutados por otras personas. Un gran abrazo y a seguir escribiendo. Mi nombre es Vanessa Alvarado, soy la autora de Cuentos Oscuros para Enamorados y Ecos Históricos de la antología Teman a los Vivos. Estoy aquí para contarles un par de tips sobre la forma en que podemos comenzar a escribir. Por ejemplo, en mi caso, a mí siempre me han gustado las imágenes, me gusta mucho el arte, entonces todas las imágenes que yo encontraba cuando era joven, cuando era adolescente, hace un montón de años atrás, las recortaba y las guardaba. Y con esas imágenes, así como hacen muchas maestras con los niños, pues comenzaba a desarrollar párrafos, comenzaba a desarrollar frases y ya poco a poco, conforme iba obteniendo práctica, comencé a desarrollar historias obviamente cortitas. Siempre se me dificultó mucho el final, entonces siempre pensaba en el final y luego en el desarrollo. Y poco a poco ahí iba acomodando las historias. Otra de las cosas que me gustaba mucho hacer para comenzar a escribir o para adentrarme en el mundo de la escritura era tal vez no copiar, sino como tratar de escribir algunas frases muy similares a algunos de mis escritores favoritos. Por ejemplo, a mí me encanta Anne Rice, Edgar Allan Poe, Gustavo Adolfo Bécquer. Y en el caso de Gustavo Adolfo Bécquer,
siempre me gustó mucho la forma en que él, la narrativa que él tenía, ¿ok? Y los temas también que él tenía, porque eran temas romanticistas. Entonces trataba de hacer historias cortas similares. Bueno, ahora yo como escritora les voy a comentar algunos consejos que he utilizado para escribir. Lo primero que todo es que no se sientan estresados en la redacción, ortografía, cuando inicien una historia. Lo principal es que ustedes sepan que para escribir se necesita estar tranquilos, felices, hasta cierto punto divertirse con lo que ustedes están escribiendo. Entonces, cuando empiecen a escribir, despreocúpense. Ya después, cuando llegue un rayo mágico a su cabeza y les dicte lo que tienen que escribir, que así es como sucede, lo que pueden hacer es sentarse a revisar y otra vez revisar. Lo primero es que la musa les dicte ese cuento o esa novela o esa historia que ustedes van a plasmar en una página o van a hacerlo en una hoja en blanco. Lo principal es que ustedes se sienten tranquilos, escriban y fluyan con la historia. Otra de las cosas que a mí me ha funcionado bastante es leer. Leer y leer. Leer todo lo que se encuentren. Pero además, a la hora de leer, no solamente lean como lectores, sino lean como escritores. ¿Eso qué significa? Que vayan diseccionando párrafo tras párrafo, palabra por palabra, frase por frase, en la historia en donde ustedes digan, me gusta esta estructura, me gusta esta historia, me gusta esta forma en la que trabajan los personajes, y vayan viendo qué forma pueden encontrar en su voz interior para llevar a sus personajes y a sus historias y hacerlas realidad. Otra de las cosas que también siempre recomiendo para los jóvenes escritores es que anden una libretita y apunten. Creo que por ahí otros escritores también lo han recomendado. Pero también escuchen las historias que les cuentan sus amigas, su familia, sus vecinos, sus sobrinos que a veces a uno le inspiran y demás, historias divertidas, o los abuelitos de uno que les cuentan historias de cómo eran las cosas de antes, o historias de miedo, de fantasmas. No se preocupen por eso. La musa aparece de diferentes formas, pero apunten, guarden, esto va a ser para un cuento, y sean muy observadores. Un escritor es una persona que anda observando el mundo, por eso es muy importante viajar, pasear, caminar. Uno de los escritores más impactantes para mí es Joaquín Gutiérrez, el escritor de Cocorí, y él me dio ese consejo: para escribir hay que viajar. Traten, hasta donde se pueda, de viajar, de conocer, de caminar, pero recuérdense que no necesitamos viajar a otros lados del mundo muy lejanos y demás para poder viajar, porque a veces viajamos con la imaginación, o de aquí a la pulpería podemos ir viendo en el camino que hay historias que están por ahí plasmadas. Es nada más de observarlas como escritores y después llegarlas a escribir en las computadoras o a mano. Muchísimas gracias y bueno, sigamos escuchando otros consejos de otros escritores. David Naranjo, el autor de este libro llamado Sombras y Misterios del Sur, y me gustaría compartir con ustedes un consejo de escritor. Mi consejo es el siguiente: conserven todo lo que escriban, desde que empezaron a hacerlo, no sé, a la edad, tal vez en la escuela o en colegio, pero siempre conserven todo lo que han escrito. ¿Por qué? Porque de esta manera ustedes van a poder observar el avance, la evolución que van teniendo como escritores, y van depurando su técnica, y también todo este material se puede utilizar eventualmente, ya sea en relatos cortos o en una novela. Entonces mi consejo final es: conserven todo lo que hacen, denle el valor que tiene y nunca dejen de escribir. Saludos, mi nombre es Oscar Brenes, soy escritor, y como consejo para escribir
lo que les puedo decir es que escriban acerca de esas cosas que a ustedes les mueven sus emociones, los marcaron, y piensen en esos sentimientos y en esas emociones que ustedes quieren hacer sentir a las personas que lean el texto que ustedes creen. Por ejemplo, pueden inspirarse en esos aspectos de la vida que ustedes los motivaron, los hicieron sentir bien, los hicieron sentir mal o tristes. Todo eso es válido. No se concentren tanto en la ortografía y el estilo, eso viene al posterior. Concéntrense primero en las emociones que quieren transferir y así van a lograr un texto de calidad. Que esté muy bien. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Chinchilla y soy el autor del libro A la luz de una candela de la editorial Club de Libros. Quisiera darles algunas recomendaciones si quieren ingresar al mundo de la escritura. En primer lugar es de dónde salen las historias. Las historias pueden salir de cualquier parte. Algo que nos contaron nuestros antepasados, algo que escuchamos de oídas o inclusive de un chiste. Sí, de un chiste. Uno de mis cuentos, por ejemplo, salió de un chiste que me contó un amigo. Una cosa graciosísima. Y ahí le di forma hasta terminar un cuento que al final no fue tan chistoso, pero por ahí va la cosa. De una anécdota que le pasó a alguien que nosotros conocemos y nos menciona. Todas esas ideas es bueno siempre a veces andar un lapicero, una libretita, y cuando uno se le ocurre o la ha escuchado dice, mira, esto podría ser una historia, entonces anotarla. ¿Qué es lo que anota uno? Primero la idea principal, la idea general de todo el cuento, el contexto, y después comenzamos a darle forma a los personajes y a las ideas y hacemos un cuentito, por ejemplo, que es lo que escribo yo. Esto tiene que estarse revisando y revisando y revisando porque no es algo que se escribe de una solo tirón, sino que uno va desarrollando. Entonces hay que estarlo revisando, viendo los personajes, que hayan coincidencias, que no hayan cosas extrañas que pasaron. Por ejemplo, que si alguien se quedó en un sillón sentado, cuando estamos revisando resulta que ya eso está de pie en otra parte. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso para que haya siempre una secuencia en la cuestión temporal y con los personajes. Otro consejo muy importante es que se crean esas historias. Ustedes pueden hacerlo. Esas historias merecen ser escuchadas. Ustedes tienen una voz muy importante y sáquenla, escríbanla. Verán que no se van a arrepentir nunca. Esta es una de las cosas más maravillosas que pueden existir, que es el poder transmitir nuestras ideas. Adelante. Hola, mi nombre es Susi, autora de Club de Libros. Mi mensaje para ustedes es que nunca escriban por escribir. Siempre háganlo porque tienen en ese momento una inspiración, aprovéchenla para que cada uno de los lugares, de los personajes puedan cobrar vida, que realmente ustedes puedan sentirlo, porque solo así se lo podemos transmitir al lector. Que tengan una linda tarde. Hola, mi nombre es Teresita Borges Céspedes, su amiga literaria Teresita Cuentacuentos, autora de este libro, Pelos de Culebra Voraz y Pepito Calandraca nos cuentan historias de miedo. Son cuentos de miedo, de suspenso, con humor, para niños y para niñas valientes. Por ahí me contó un pajarito que ustedes desean ser escritores y escritoras. Ahí van estos pequeños consejos. Menos siempre es más. Aquí, allá, en la China o en la Conchinchina, recuérdenlo siempre. Menos a veces es más. Segundo, lean mucho. Lecturas que nunca en la vida se hayan atrevido a leer. Investiguen y lean bastante. Tercero, si las musas se encuentran en un periodo de crisis sanitaria y de evidente distanciamiento social, entonces no se presionen, todo a su propio ritmo. Salgan, paseen un rato, oxigenen la mente, el cerebro. Lean estas lecturas de las que les hablo y vean buenas pelis. Y mucho verde, montaña, naturaleza,
Y por último, lleven una libreta. Sí, consigo una libreta de papel con su respectivo lapicero o lápiz. No se confíen solamente del teléfono, del OneNote. Carguen con ustedes una libreta de papel. Espero que estos consejos les sirvan bastante o de algo. Y por aquí nos estamos viendo y conversando. Un saludo muy especial y cálido para cada uno y cada una de ustedes.